¿qué tal? Soy la periodista Rocío Galván y esto es el programa Diálogos desde la Frontera, que se edita y produce en las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Como siempre, es un privilegio el tener personas que nos visitan de diversas instituciones académicas en el país. Este es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México y las autoras del libro Me voy porque me voy. En breve se las presento. Bien, nos acompañan en esta ocasión en Diálogos desde la Frontera Laura Vázquez Mayo. Ella se incorporó en 2014 como profesora asociada de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM, después de completar sus estudios doctorales en la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sídney, Australia. Es licenciada en Economía con mención honorífica por la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenida. Muchas gracias. También nos acompaña la doctora Lilia Domínguez Villalobos, tutora de maestría y doctorado en el programa de posgrado en Economía. Su campo de conocimiento es la teoría y el método de la economía. Ella estudió la licenciatura en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, generación 68-72. En Inglaterra realizó estudios avanzados en desarrollo económico en la Universidad de Manchester y la maestría en Economía en la Universidad de East Anglia en Norwich. Bueno, pues también le damos la bienvenida. Actualmente ella está jubilada, inició sus labores en la UNAM pues hace algunos años y es coautora de Me voy porque me voy. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Pues nos da muchísimo gusto. Sabemos que en unos minutos más van a presentar este libro ante la comunidad del Colegio de la Frontera Norte y pues aprovechamos que están por aquí para platicar. No sé, en primer lugar, hay esta falsa idea de que la gente profesional o con alto nivel de estudios ya no se está yendo tanto a Estados Unidos, pero bueno, lo que ustedes establecen en este libro, que me gustaría mucho que cada una me diera su punto, es lo contrario. Entonces, bienvenidas, no sé quién quiera tomar primero la palabra. ¿Tú? Bueno, la migración de gente con estudios en México, de educación terciaria, comenzó muy lentamente en los 80, pero definitivamente tomó una tasa más acelerada a partir de los 90 y el año 2000. Entonces se ha vuelto crecientemente importante. Y dentro de esa, bueno, encontramos que también la presencia de las mujeres es importante. Entonces es un fenómeno que ha sido no tan estudiado como la migración tradicional. Y bueno, en la Ciudad de México, yo creo que en todos lados es muy común ver que el primo, el amigo, el vecino, el hijo del vecino están viviendo principalmente en Estados Unidos, aunque no solamente, sino también en España, en Alemania. Entonces se ha vuelto un fenómeno muy, muy importante, sí. El título del libro, Me voy porque me voy, es una decisión fuerte de falta de expectativas en el desarrollo y en el ámbito profesional, doctora, ¿o usted cómo lo consideraría? Sí, el título de Me voy porque me voy tiene una historia detrás y en realidad una de nuestras participantes, me gustaría un poco ahondar en eso, ¿no? Nosotros hicimos para este libro un cuestionario en línea en donde llegamos a más de 800 personas y entrevistamos en persona, ¿no? Entrevistas cara a cara a 20 personas. Y una de ellas fue en su entrevista que comentó, me voy porque me voy. Y de ahí surgió la idea del libro. Esa idea tan determinante y tan poderosa de me voy no es representativa para todos los participantes de nuestro estudio, ¿no? Hay como gran parte de lo que nosotros revelamos en este libro es que son experiencias muy heterogéneas. Las razones por las que las personas se van pueden ser por, en particular, falta de oportunidades en México, decepción, pero también hay otras razones, ¿no? Gente con buenos trabajos en México, con buenas perspectivas y que tienen deseos de ir a estudiar o a trabajar o a tener experiencia internacional en otro país y en este caso en los Estados Unidos, ¿no? También otra de las fuertes motivaciones para irse en algunos casos, nuevamente no es necesariamente la cuestión económica, a veces también la cuestión de seguridad, ¿no? Que muchas personas lo ven
no tanto por ellos mismos o ellas mismas, sino para sus hijos, vivir en un contexto en donde haya un poco más de seguridad, y también encontramos pues, que esa era un factor muy importante para tomar la decisión de emigrar. ¿Cuál fue el motivo, la razón para que ustedes decidieran hacer esta investigación y lo tradujeran en este libro? Fueron varios motivos. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que Laura comenzó con este tema. Ella se fue a estudiar a Australia, hizo su doctorado allá, y entonces allá estudió a los migrantes profesionistas en Australia. Y bueno, publicó un libro y es muy interesante, con resultados reveladores, que aunque son muy poquitos los migrantes que hay allá en comparación con los que hay en Estados Unidos, pues fue muy interesante y trajo muchísimas ideas que quiso poner en práctica para iniciar un proyecto de investigación. Y como yo fui su maestra muchos años atrás, me platicó y me emocioné muchísimo. Me emocioné muchísimo porque, bueno, yo tengo un hijo que un día me dijo: mamá, ya renuncié a mi trabajo después de haber estado en Estados Unidos y haber hecho su maestría en Derecho. Me dijo: me voy. Y entonces, bueno, para mí fue así un rompimiento de esquemas, porque realmente yo no podía entender eso, ¿no? Y estaba muy motivada personalmente, pero también por lo que acabo de decir, que veía que es un fenómeno crecientemente importante. Entonces, las dos iniciamos el proyecto, pues pensando que era algo importante, no tan estudiado, y fue así que iniciamos este proyecto. Estos fueron los motivos. Esos son los motivos. Una pregunta para las dos, no sé quién me la quiera contestar. ¿Cuánto tiempo les llevó a elaborar este libro? Pues 6 años. Oh. O sea, iniciamos en 2016 el planteamiento del proyecto. Hicimos una primera parte en 3 años y luego una segunda parte en 2 años. A lo largo de ese tiempo recolectamos la información, publicamos varios artículos, y realmente el 6º año fue en el que nos dedicamos a escribir el libro propiamente, ¿no? O sea, la investigación detrás del libro es de mucho más largo plazo, y el libro como tal lo escribimos en el último año. Siempre he pensado... perdón. No, bueno, doctora, lo que quería decir es que iniciamos analizando los datos del censo norteamericano, o sea, los datos duros. Era importante también saber, poder cuantificar cuántos migrantes de este tipo había en Estados Unidos, con educación terciaria adquirida en México, y qué características tenían. Hicimos un artículo sobre la inserción laboral, comparando con otros países latinoamericanos, Canadá y la India, ¿verdad? Entonces, esa fue como una primera etapa, pero mientras lanzamos el cuestionario, porque ese es el que tomó más tiempo, ¿no? Sí. Lo lanzamos escribiendo a distintos lugares para que nos ayudaran a difundir, pero también el método de la bola de nieve, y eso tomó su tiempo para tener nosotros nuestra base de datos con datos más personales que no están en el censo, ¿no? Entonces esa fue la segunda etapa. Bueno, pues si les parece, vamos a hacer una pausa. Claro. Y regresamos con la segunda parte de esta interesante conversación con las autoras del libro Me voy porque me voy.
Bueno, retomando esta conversación con nuestras invitadas, me vienen a la mente esquemas que no sé si son mitos o no. El primero es, antes la razón más importante era la económica y había este cuestionamiento, me acuerdo mucho de anteriores gobiernos, que la fuga de cerebros, que hay que evitar la fuga de cerebros y algo más que se decía, si se formaron aquí, si le costaron al Estado mexicano, qué bonito que se van a otra parte, ¿verdad? Entonces hasta los consideraban antipatriotas y cosas así. ¿Qué opinión tienen al respecto de todo esto? Las escucho. Ajá, claro. A ver, en realidad hubo un contexto en el pasado, hace unas décadas, en donde los países de menor grado de desarrollo necesitaban a esta capital humano, personal calificado, y sí, efectivamente se veían como traidores a la patria por dejar al subdesarrollo en malas condiciones y demás. La cosa, por lo menos en el mundo académico, ha cambiado. En general ya no se habla tanto de fuga de cerebros como tal, sino se habla de circulación de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque por lo general este tipo de migrantes, y con el mundo globalizado en el que vivimos, con las nuevas tecnologías, los migrantes específicamente calificados en muchas ocasiones en su inserción laboral exitosa como, no sé, científicos, profesionistas, por lo general guardan lazos con el país de origen y buscan hacer trabajos transfronterizos, ¿no? Entonces, esta idea en el mundo académico es como muy conocido eso, un académico que se va a los Estados Unidos y de pronto empieza a recibir estudiantes de maestría o hacer estancias de investigación que son mexicanos, que se los mandan, etcétera, ¿no? Y entonces esta idea de la circulación del conocimiento. Nosotras lo que investigamos fue que desgraciadamente la situación económica en México ha sido desfavorable desde los años 80, o sea, no hemos vivido años de bonanza, de alto crecimiento económico, y algo que ha tenido un impacto más fuerte ha sido en los profesionistas. Revisamos los datos de la creación de empleos para gente con educación terciaria y ha habido menos creación de empleos que personas con otro tipo de menor grado de estudio. Y además el crecimiento de los salarios para personas con educación terciaria ha sido menor, el crecimiento de los salarios respecto a otros salarios, ¿no? Entonces las condiciones se prestan para una desmotivación en donde sientan, sí, ¿no?, poca esperanza respecto a su futuro económico y se mezcla con estos otros factores que ya mencionamos, ¿no? Doctora. Bueno, básicamente es lo mismo. Yo pienso que además de que la situación no ha sido tan favorable, también hay que pensar que tenemos ahora pues mucho más apertura, mucho más, hay gente que viaja más, que se expone más al exterior. Entonces eso también influye. Una de las chicas que entrevistamos había vivido en Francia, entonces después, y varios, o sea, habían viajado, entonces después de viajar, tenían ese deseo de que sus hijos vivieran otra experiencia, ¿no? Que se mezclaba también con otras cosas, como podría ser el deseo de tener un mejor empleo o tener mayor calidad de vida o lo que sea. Pero sí vivimos en un tipo de clase media global en donde hay muchísima influencia del exterior, ¿no? Mucho más de la que yo viví cuando yo me fui al extranjero, ¿no? Entonces creo que eso influye mucho, ¿no? Aunado a la situación del país, que no es, bueno, pocas plazas en las universidades, ¿no? Todo ese tipo de cosas han influido. Claro. En cuanto a los números, porque normalmente todos estamos, incluso aquí en el Colegio de la Frontera Norte, siempre estamos pensando en la numeralia y en la estadística de la migración tradicional, por así decirlo, ¿no? No sé si sea correcto el término. Y esta parte que ustedes hablaban en un principio de que no se toma en cuenta esta otra migración, pero nos ha sorprendido, por ejemplo, aquí en Tijuana, que llega gente de otros países
muy calificada y migra de esta manera, o sea, no tiene otra alternativa más que brincarse el muro o contratar a un pollero o algo así. Sí. En el caso de este estudio que ustedes hacen, son personas que van ya contratadas, van a una expectativa, por así decirlo, lo entrecomillo, segura. No todos, ¿eh? No todos. Es un mundo muy heterogéneo. Hay los que llegan con oferta de trabajo previa, hay los que llegan buscando trabajo, pero tienen, o se quedan después de estudiar y hacen sus prácticas y logran un empleo. Y hay los que cruzaron como todos los demás. Como todos los demás, traían una carrera y a lo mejor no hablaban también inglés, empezaron desde abajo, pero se van acomodando. Entonces, Laura, a lo mejor puedes tú completar el panorama, pero es muy heterogéneo. Sí, o sea, efectivamente la situación es esa, que es un panorama muy heterogéneo, encontramos de todo. Y pues sí, efectivamente hay quienes llegan con la certeza de tener un trabajo, porque a veces es común que las empresas transnacionales mueven a sus trabajadores de un lado a otro, ¿no? Entonces también esa es otra forma de irse, y pues si van a la segura, muy apapachados, les pagan el transporte de sus cosas personales, etcétera. Y están estos otros que por lo general es un poco más difícil y andan buscando oportunidades, que estudian en los Estados Unidos y después hacen alguna práctica o hacen algún trabajo voluntario, se terminan quedando. Los que se casan, ¿no?, con algún extranjero que tiene la ciudadanía estadounidense. Y bueno, efectivamente uno de los, o sea, tenemos varios casos, pero una entrevistada en particular nos llamó mucho la atención, porque pues era una abogada en Michoacán que tenía buenos trabajos, y cuando el cambio de gobierno se le acaban las oportunidades y decide emigrar y le niegan la visa, y bueno, pues, al final toma la decisión de cruzar a pie con niños pequeñitos, ¿no? Incluso un niño en brazos. Entonces también eso nos llamó mucho la atención, ¿no? Que sí es un panorama bastante heterogéneo. Bien, si les parece, vamos a hacer una pausa, porque al inicio de esta conversación ustedes hablaron también de mujeres, hombres, ¿verdad? ¿Cómo está la cuestión ahí? Porque en la tradicional sí se incrementó mucho el número de mujeres, ¿verdad?, que vienen al frente de familias incluso, pero no sé ya en el ámbito profesional cómo se vive esto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la tercera parte de esta conversación.
Bueno, pues continuamos en esta conversación que lamentablemente esta es la última parte porque está muy interesante. ¿Cómo está esto de la mujer presente en este tipo de migración? Nosotros, con el estudio que nosotros hicimos, encontramos más o menos un 50-50% de hombres y mujeres. Entre las cosas que a mí me gustaría resaltar es señalar que en cuanto a la inserción laboral, pareciera que las mujeres experimentan una brecha salarial respecto a los hombres, pero pareciera que menor que en México, ¿no? Entonces, bueno, persiste esto, pero quizás eso podría ser un buen aliciente para estas mujeres, el ir a conseguir trabajos en los Estados Unidos, en donde perciben un poco de menor distancia en cuanto a los salarios respecto a los hombres, ¿no? También está la cosa de que algunas de las mujeres profesionistas emigran como esposas y eso les plantea problemas, porque cuando consiguen la visa a veces no pueden trabajar, entonces eso es un problema, ¿no? Y en general hay menos, proporcionalmente hay menos mujeres empleadas que hombres, pero en realidad sí vemos mujeres trabajando en todos lados y la situación es... sí tiende a ser desigual por el hecho señalado de Laura, ¿no? Hay brecha laboral, a lo mejor ellas están, si vemos en qué tipo de trabajos están, hay una mayor proporción de mujeres que están trabajando en empleos de menos calificación, porque de hecho eso es, pero no muy grande, quiero señalar eso, ¿no? Y esa es una de las cosas que también encontramos. No todos los migrantes profesionistas logran trabajos que tengan la misma competencia requerida para haber estudiado una carrera. Hay una parte pequeña, pero importante, digo, no despreciable, de gente que sus empleos no corresponden a la formación que tienen. Y ese es un hecho real, ¿no? Uh-huh. Ahora, también hay otra cosa que nos llamó muchísimo la atención, es que hay una proporción de migrantes que emigran, profesionistas que emigran sin saber bien inglés. O sea, que no lo tienen al 100%, inclusive mucho menos. Y eso a la larga, pues es una desventaja, ¿no? Uh-huh. Sí, cómo no, el idioma. Uh-huh. El idioma lo sabemos. En ese sentido, después de Estados Unidos, ¿qué países notaron ustedes que son los que, si tiene alguna razón especial la migración hacia esos países, o sería Estados Unidos? Me imagino que Canadá, ¿no? También. Sí, detrás de este libro hay mucho trabajo académico, riguroso, pero lo que hicimos con este libro fue pensar en un público más amplio, en un público no especializado que pudiera leer este libro y que pudiera empaparse de estas cuestiones. Entonces, ese creo que es uno de los elementos, de las fortalezas de este libro. Y el otro está vinculado con los temas que quisimos investigar. Creemos que el libro es atractivo porque analiza varias aristas, varios puntos de vista desde diferentes perspectivas el asunto de la migración, en este caso de personas calificadas, pero lo que vimos fue primero un contexto, ¿no?, de por qué migran, etcétera, luego sus motivaciones para migrar, qué factores relacionados con cuestiones laborales tienen una influencia para querer emigrar, ¿no?, el deseo de emigrar. Y después nos metimos, bueno, a la cuestión laboral, ¿no?, los salarios, que si están bien colocados, que en qué trabajan. Y después nos metimos en una cuestión mucho más sociológica. Hay un capítulo que gira en torno a la identidad, cómo sienten, cómo viven su identidad nacional, en particular la identidad nacional, estos migrantes, si rechazan el hecho de ser mexicanos o no, y adquieren una identidad más norteamericana. Y creo que un hallazgo interesante de esto es que encontramos que la gran mayoría tienen un fuerte deseo por seguir siendo mexicanos, no quieren despojarse de esta mexicanidad, ¿no? Y otro elemento, un otro capítulo, otra faceta muy importante en los estudios migratorios es el del retorno. Y también exploramos eso, si las personas tenían intenciones, deseos de regresar a México o de reemigrar a otro destino.
Y encontramos más o menos que una tercera parte de la gente no piensa regresar a México, no tiene deseos. Una tercera parte sí piensa regresar y otra tercera parte a veces lo considera. Y entonces preguntamos por el tipo de motivaciones para querer regresar o para no querer regresar o para querer remigrar, ¿no? Y pues los obstáculos que encontramos para regresar, pues son los mismos obstáculos por los que se fueron, ¿no? La inseguridad, la cuestión económica, la calidad de vida, la burocracia, ¿no? Como este tipo de cuestiones que hacen la vida más difícil. Hay otra cosa que creo que es atractiva del libro. Es que nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar, fuimos a personas, fuimos a Chicago, luego yo fui a Houston, Laura vino aquí a California, y pues algunas gentes se abrieron realmente y nos contaron toda su experiencia migratoria, sus motivaciones, todo lo que han vivido. Y entonces pudimos acompañar los datos de nuestra encuesta, que bueno, hacer un análisis cuantitativo, pero siempre ponerle algo de carnita a la cuestión. Entonces tenemos acompañando siempre a los cuadros, etcétera. También tenemos ejemplos que nos dieron las personas que contestaron. Y al final tenemos un capítulo que la verdad lo amamos, porque seleccionamos 10, creo, historias que son muy entrañables porque narran la experiencia de los muy exitosos, de cómo se ven, cómo ven su experiencia laboral, si quieren quedar, si han vivido discriminación, mil cosas. Y mucho éxito, y también no es poco éxito, sino a lo mejor no son muy ricos, pero es gente que realmente ha luchado y se ha mantenido y se siente orgullosa de lo que ha vivido. Entonces, eso es lo que también es muy bonito y creo que esperamos que la gente que lo lea les guste tanto como a nosotros. Pues felicidades por su trabajo, gracias por estar aquí, les agradecemos enormemente que hayan estado aquí con nosotros antes de la presentación oficial aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Gracias, doctoras. Y nos avisan cuando tengan el segundo material. Claro, con mucho gusto. Pues muchas gracias a ustedes por su atención, gracias a nuestras invitadas y a todo el equipo que hace posible este programa, a Óscar Ochoa, a Stephanie Gutiérrez, también a Leonardo Barajas y por supuesto al Colegio de la Frontera Norte. Se queda el programa en las plataformas, le recordamos que puede usted tener acceso tanto en YouTube como en Facebook, en todas estas plataformas donde está presente el Colegio de la Frontera Norte y nos vemos hasta la próxima.